Muchas gracias, Pía, y gracias de nuevo a Mauricio por la posibilidad de compartir este lanzamiento del libro, por la posibilidad de haberlo leído. La verdad, un libro que me generó muchas reflexiones. Hay cosas que me parecieron muy destacadas en el libro, efectivamente está muy bien documentado. Hay muchos documentos interesantes que me parecieron inéditos, documentos históricos del Partido Comunista de la primera época, de la década del 20, del 30, de la década del 50, después cosas muy interesantes. Pero yo la verdad, y quiero efectivamente sincerarme en este sentido, eh, a mí este libro me toca en lo personal porque yo vengo efectivamente de este mundo. Yo fui militante comunista en la década del 80, en mi adolescencia. Vengo de una familia comunista. Mis padres fueron comunistas en la universidad. Mis padres trabajaron en el gobierno de Salvador Allende. Partimos juntos al exilio. Después del golpe vivimos mucho tiempo en México. Volvimos a comienzos de la década del 80 a Chile. Y la experiencia de entrar a militar a las juventudes comunistas en dictadura, en una juventud política que funcionaba en la clandestinidad en esa época, tenía toda una connotación epopéyica, heroica incluso, era tenía una carga emocional muy fuerte, ser de izquierda, ser militante de una juventud política de izquierda, ser militante comunista en esa época. Y la verdad, yo fui un fervoroso creyente de muchas de las cosas que están planteadas en el libro, me tocan directamente. Esta religiosidad de la que habla Mauricio y que se ve reflejada efectivamente en muchos de los documentos, es algo que yo compartí, que yo viví personalmente. Y después, finalmente, la distancia, el distanciamiento, empezar a observar ya a medida que voy creciendo, haciéndome adulto, a medida también que voy descubriendo lo que fueron las experiencias comunistas, sobre todo después de lo que significó la caída del muro de Berlín a fines de la década del 80, después la desaparición de la Unión Soviética, de la República Democrática Alemana. La verdad, fue una experiencia vital muy importante para mi generación, para muchos de mis amigos que fueron también militantes comunistas o de izquierda en esa época. Fue una experiencia muy, muy significativa y lo que me queda hoy día es una cierta nostalgia, paradójicamente, este sentido vital tan fuerte vinculado a una experiencia religiosa. Yo coincido con eso. Yo creo que aquí hay mucho de religión, hay mucho de fanatismo político, hay mucho también del no querer finalmente mirar la realidad tal cual es. Yo creo que uno de los grandes dramas que ha vivido un sector de la sociedad chilena y particularmente la izquierda chilena es simplemente no estar dispuesto a querer mirar la realidad tal cual es. La realidad del mundo en primer lugar, la realidad de Chile en segundo lugar. Yo creo que muchas de las cosas que están pasando en Chile hoy, mucho de la lectura y de la interpretación que se gesta a partir del estallido social, tiene que ver con esta falta de capacidad de mirar la realidad, de aceptar la realidad, eh, de entender, de querer mirar al país, a Chile, su historia reciente, asumirla, pensarla, discutirla, analizarla seriamente. Yo soy un convencido de que muchas de las cosas que están pasando hoy día en Chile tienen que ver con, eh, con deudas pendientes de la izquierda y particularmente del PC, del Partido Comunista, y que el Partido Comunista tenía una extraordinaria capacidad de irradiar, de transmitir hacia el resto de la oposición, hacia el resto de la izquierda chilena. Eh, Eso es lo que explica cosas tan extrañas, paradójicas, como que una coalición de centro-izquierda como la Concertación haya terminado mirando con distancia, renegando de un periodo tan importante de la historia de Chile, un periodo donde hubo tantos logros, tantos avances, donde hubo también, sin duda,
deficiencias, donde hubo cosas que se hicieron mal o se hicieron de manera insuficiente. Yo estoy de acuerdo que los periodos históricos tienen siempre un balance muy crítico, pero la verdad es que esta decisión que toma la centroizquierda chilena a partir del primer gobierno de Sebastián Piñera, a partir de 2010 en adelante, tiene que ver sin duda con una influencia muy fuerte del PC. El PC se había quedado fuera de la concertación el año 88 a partir de la coyuntura del plebiscito, y después se queda también fuera de lo que fue la experiencia del gobierno de la concertación durante 20 años. Pero el PC siempre fue de algún modo una conciencia crítica para el mundo de la concertación. Siempre fue una voz de reproche moral, entre comillas, que de algún modo levantó desde el comienzo un cierto dedo acusador hacia la concertación, y que la cuestionó, la criticó por no haber sido capaz de llevar adelante transformaciones más profundas de la sociedad chilena, que no eran más que las transformaciones que en el fondo siempre ha querido y buscado el propio Partido Comunista. Lo increíble, lo insólito de lo que estamos viviendo hoy día en Chile es que el conjunto de la oposición, incluyendo a la democracia cristiana en esto, ha terminado de algún modo haciéndose cargo de esta mirada crítica, de este dedo acusador y por lo tanto de un dedo a estas alturas autoacusador, de una autoflagelación generada por el mundo de la centroizquierda, de la cual el Partido Comunista ha sido sin duda, a mi juicio, un actor clave. Cuando leo el libro de Mauricio, descubro muchas de las cosas que fueron también parte de mi vida, la discusión sobre las formas de lucha en la década del 80, la discusión sobre la legitimidad del uso de las armas, la decisión del Partido Comunista de enfrentar al régimen militar a través del desarrollo de una fuerza militar, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la discusión sobre lo que es en esencia la democracia, también una discusión que sigue siendo muy presente a mi juicio en lo que estamos viviendo hoy día en Chile, una discusión sobre qué son los derechos humanos, si los derechos humanos son algo que puede relativizarse en función de ciertos objetivos políticos. Y uno de mis mayores cuestionamientos, una de mis mayores distancias hoy día con lo que fue mi historia y con lo que fue la experiencia comunista en el mundo y en Chile, tiene que ver precisamente con ese punto. Para mí, una de las experiencias traumáticas que me tocó enfrentar fue descubrir a fines de la década del 80, sobre todo después de lo que significó la caída del muro de Berlín y la desaparición a comienzos de los 90 de la Unión Soviética, fue descubrir que nosotros los comunistas en Chile, la izquierda, habíamos estado luchando en contra de una dictadura que violaba los derechos humanos, que defendíamos la causa de los derechos humanos con mucha convicción y que sin embargo a mí me tocó descubrir que los regímenes que yo justificaba, que yo defendía apasionadamente, eran regímenes donde se violaban gravemente los derechos humanos, donde ocurrían cosas tan terribles como las que ocurrieron en el Chile de Pinochet, o en muchos casos mucho más terribles, mucho más dramáticas. Entonces fue un contrasentido muy grande para mí descubrir que yo había sido parte también de un proceso, de una historia en la cual finalmente se justificaron grandes horrores, grandes barbaridades. Yo tengo plena conciencia y tengo recuerdo de lo que fue mi experiencia como militante comunista, y yo recuerdo haber tenido argumentos para justificar cualquier cosa. Yo era parte del PC y teníamos argumentos aprendidos de memoria para justificar la invasión a Hungría el año 56 por parte del Pacto de Varsovia, para justificar la invasión soviética y del Pacto de Varsovia también el año 68 a Checoslovaquia, para justificar la invasión a Afganistán, para justificar el golpe de Estado y la ley marcial en Polonia en contra del sindicato Solidaridad. O sea, yo recuerdo haber tenido argumentos para justificar
Todas estas cosas que hoy día veo con un verdadero sentido de responsabilidad histórica, y es probablemente una de las razones por las cuales me parece tan inaceptable a estas alturas que los comunistas y un sector de la izquierda siga teniendo ambigüedades, ambivalencias frente a dictaduras que siguen violando los derechos humanos, que niegan en esencia lo que es la democracia. Yo hoy día tengo la convicción, y es algo que de alguna manera vuelvo a reafirmar después de haber leído el libro de Mauricio y de haber visto los documentos que Mauricio expone en este texto, de que los comunistas en el fondo nunca han creído en la democracia. Es cierto que en Chile no han participado de intentonas de golpe o han defendido en lo formal muchas veces y en muchos periodos la democracia, que participaron de esta idea de la unidad popular y de Salvador Allende de intentar un tránsito hacia el socialismo por vías institucionales, llegar al poder a través de las urnas, pero en el fondo lo que yo tengo, lo que yo siento, lo que yo tengo la convicción hoy día es de que al final eso no fue más que una cierta ductilidad táctica. El Partido Comunista en el fondo tenía claro hacia dónde quería ir, y tenía claro lo que representaba el socialismo, y tenía claro que la democracia tal cual la entendemos en las sociedades liberales del mundo occidental era completamente incompatible con lo que eran los regímenes socialistas. Yo tengo la convicción de que en esencia el socialismo es un régimen totalitario, lo fue a lo largo de la historia, que hay una lógica profundamente religiosa, autoritaria, profundamente antidemocrática en el fundamento de ese modelo de sociedad, y que finalmente eso llevó y sigue llevando a la justificación de violaciones gravísimas a los derechos humanos, a la falta de libertad, de tolerancia, al no reconocimiento de los derechos humanos en esencia. A mí una de las cosas que más me sorprende todavía, y particularmente en Chile, yo tengo claro y coincido con Mauricio en que el comunismo es un fenómeno prácticamente extinto en buena parte del planeta, es un fenómeno del pasado. Los países que siguen siendo comunistas en estricto rigor son muy pocos y son países que de alguna manera se han ido quedando al margen de la historia, al margen de la globalización, del desarrollo, del progreso, del desarrollo científico, tecnológico, del mundo en el que estamos hoy día insertos, con todas sus complejidades. Pero en estricto rigor, en Chile hay un partido comunista que sigue siendo un partido comunista a la antigua, un partido comunista que sigue creyendo en las mismas cosas en las que creyó hasta antes de la caída del muro de Berlín, que sigue creyendo en la revolución tal cual se entendía en el contexto de lo que era la Guerra Fría, que sigue creyendo en la necesidad de superar a la sociedad capitalista y de superar también el sistema democrático. Es sorprendente, resulta paradójico que una sociedad como la chilena todavía tenga un partido comunista como el que sigue existiendo en Chile, que siga habiendo una izquierda que hizo un esfuerzo de renovación a fines de los 70 y comienzos de los 80, y que hoy día en estricto rigor lo que está viviendo es una verdadera involución, una verdadera regresión autoritaria. Me resulta muy inexplicable, pero yo en el fondo creo tener al menos una interpretación de por qué estamos viviendo en Chile un periodo, un proceso con los riesgos que tiene, y que de algún modo yo coincido también en esto con Mauricio. Yo soy de los que cree que hay un riesgo en el momento que estamos viviendo en Chile, en el momento histórico, en el ciclo histórico que estamos atravesando. Este proceso constituyente tiene riesgos de regresión a lógicas autoritarias, antidemocráticas. Y creo que la explicación al final, la interpretación que yo me doy al menos de lo que estamos viviendo en Chile, tiene que ver con un profundo sentido de fracaso de la izquierda chilena. La izquierda chilena
es una izquierda que sigue viviendo de grandes derrotas, alimentando su visión del presente, del no poder superar grandes derrotas. La primera, la fundamental, y que marca de alguna manera lo que ha sido el ciclo político de Chile en las últimas décadas, es obviamente la derrota de la Unidad Popular. Y una de las cosas que a mí me sorprende hoy día es que sigo sintiendo que la izquierda chilena todavía no se hace una profunda autocrítica de lo que fue la Unidad Popular, de los errores que se cometieron, de lo que significó realmente intentar hacer en Chile una revolución socialista con el apoyo de una minoría. El no haber tenido nunca el respaldo de una mayoría democrática. Allende ganó con el 36% de los votos del 70%. El año 73, en las últimas elecciones democráticas que tuvimos antes del golpe, las parlamentarias del año 73, la Unidad Popular llegó a un 43% del respaldo ciudadano, un apoyo sin duda importante, pero la oposición a Salvador Allende sacó un 55%. La oposición a Salvador Allende siempre fue mayoría y la Unidad Popular siempre lo tuvo claro. Y sin embargo impulsó un proyecto de transformaciones que no tenía el respaldo de la mayoría ciudadana. Ahora, uno podrá decir, nuestra institucionalidad permitía en esa época que tuviéramos gobiernos de minoría, gobiernos que no habían pasado por el expediente, como ocurre hoy día, de una segunda vuelta, donde finalmente las fuerzas políticas están forzadas a llegar a la mayoría absoluta para poder acceder al gobierno. Eso es cierto. El problema de las mayorías y de los gobiernos de mayoría relativa en el periodo anterior al año 73 es un problema muy serio de la institucionalidad que teníamos hasta ese entonces. Es verdad, pero eso no obsta y eso no quita que aquí hubo un sector de la sociedad chilena que intentó hacer una revolución, que intentó imponerle a la mayoría cambios que esa mayoría no quería y que esa mayoría rechazó de todas las formas, partiendo por la más elemental y más democrática de todas, que eran las urnas, la expresión democrática de la sociedad. Los chilenos mayoritariamente votaron en contra de las reformas de Salvador Allende del año 70. Salvador Allende solo obtuvo un 36%, y en las elecciones que hubo hasta la parlamentaria del 73 siempre estuvieron votando en contra, la mayoría de los chilenos. Entonces, a mí una de las cosas que me sorprende hasta el día de hoy es que los partidarios de la Unidad Popular, el Partido Comunista en especial, porque por último en un sector de la izquierda, en el Partido Socialista, con Carlos Altamirano a la cabeza en el exilio en Francia, hubo una autocrítica, al menos parcial, respecto de lo que significó en ese sentido la experiencia de la Unidad Popular. Pero en el Partido Comunista no la ha habido nunca. El Partido Comunista nunca ha tenido una autocrítica respecto de ese punto en particular. Intentar imponer cambios que no eran respaldados por la mayoría de los chilenos. Y otra cosa que finalmente también a mí me hace mucho sentido a estas alturas, me ha ido haciendo cada vez más sentido, es que yo tengo la convicción de que aquí hay una segunda generación derrotada, una segunda gran derrota de la izquierda chilena y en particular del PC, que es la que se produjo en la década de los 80, cuando la oposición al régimen militar y en particular el PC con su estrategia insurreccional y con el apoyo, más que con el apoyo, con la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, buscó por todas las vías el derrocamiento del régimen militar, y ese derrocamiento no fue posible. La izquierda chilena, la centroizquierda, la oposición, incluyendo la democracia cristiana, carga con esa derrota. La derrota de no haber podido derrocar al régimen militar durante la década de los 80. Llegamos al plebiscito del año 88, los opositores a Pinochet ganamos en ese plebiscito con una mayoría clara, categórica, pero yo recuerdo lo que fue la experiencia de ese plebiscito y recuerdo que uno de los sabores agridulces que nos dejó ese plebiscito fue descubrir que un 43% de los chilenos había votado por Pinochet. Es decir, yo al menos entendí a partir de ese momento por qué no habíamos podido derrotar a Pinochet ni aquellos que estaban por la vía pacífica, la democracia cristiana y sus aliados en ese entonces, lo que se llamaba la Alianza Democrática, y por qué aquellos que habíamos estado apoyando y respaldando la vía armada, el Partido Comunista y sus aliados del MDP, tampoco habíamos podido derrotar a Pinochet, derrocar a Pinochet, terminar con el régimen militar en esa época. Una de las razones era que el régimen militar tenía un respaldo muy importante en la sociedad chilena.
Más allá de las justificaciones y de las razones, a mí todavía en algún sentido me resulta inexplicable, porque para mí el tema de las violaciones a los derechos humanos fueron un tema muy importante y que marcaron a fuego lo que fue mi experiencia del régimen militar por razones obvias. Pero una cosa es tener dificultades para poder entender, para ponerse en el lugar del otro, y otra cosa es no querer mirar la realidad, que son dos ejercicios distintos. Yo soy un convencido de que una de las razones por las cuales la oposición al régimen militar no pudo derrocar a ese régimen, no pudo derrocar a Pinochet, es por el tremendo respaldo que ese régimen tenía. Y eso se ha expresado en Chile desde el año 90 en adelante. No fue solo Pinochet el que obtuvo un 43%. 10 años después de iniciar la transición a la democracia, el año 99, Lavín sacó un 47% de los votos y empató con Lagos en primera vuelta. Y después, el año 2005, Sebastián Piñera y Joaquín Lavín, que compitieron separados en primera vuelta, sacaron un 48% de los votos. Es decir, sacaron más votos que Michelle Bachelet en primera vuelta. Y el año 2009, Sebastián Piñera ganó en primera vuelta y terminó ganando con mayoría absoluta en segunda. Es decir, hay algo que la centroizquierda chilena no quiere mirar, no quiere reconocer, y que de alguna manera es parte de la historia que estamos viviendo, sobre todo después del estallido social. Hay una centroizquierda en Chile, hay una oposición hoy día que no quiere aceptar que vivimos en un país donde tenemos una de las derechas más importantes del mundo occidental, más poderosas de Occidente. Una derecha que en elecciones generales no ha bajado del 40% del respaldo. Y, por lo tanto, cuando uno no quiere mirar eso, es muy difícil poder construir un país donde finalmente quepan todos, donde quepa la centroizquierda, pero donde también quepa ese tremendo contingente de ciudadanos chilenos que vota y ha votado siempre por la derecha. Es una de las razones por las cuales a mí me genera cierto escepticismo este proceso constituyente, porque tengo la sensación, por no decir la convicción, de que hay un sector de la izquierda chilena, y en particular el Partido Comunista, un sector del Frente Amplio, esto que hoy día se llama la lista del pueblo, que simplemente no quieren mirar al país real, no quieren aceptar que en este país hay un sector muy importante de gente que ha votado, que vota y que va a seguir votando por la derecha en Chile. Y que por lo tanto eso nos obliga a todos, a los que se sienten partidarios de la centroizquierda, a los que son partidarios de la centroderecha, a buscar acuerdos, a buscar entendimientos, a reconocer a los otros como otros legítimos, que pueden tener opiniones distintas, que pueden tener visiones de país, de futuro, que podemos tener interpretaciones sobre el pasado diferentes. Efectivamente, sobre el pasado no vamos a poder ponernos de acuerdo nunca. Vamos a tener matices y diferencias de fondo para siempre, respecto de lo que fue la década del 60 en Chile, de lo que fue el triunfo de Salvador Allende, la unidad popular, el golpe, la dictadura, la transición a la democracia. Pero cuando somos capaces de mirar a Chile, cuando somos capaces de entender que en este país hay un sector muy relevante de la sociedad chilena que por razones que la gente de izquierda podremos entender o no entender, unos entender más, otros entender menos, vota, ha votado y seguirá votando por derecha. Bueno, cuando somos capaces de mirar ese país, nos sentimos en la obligación y en la responsabilidad de construir un país donde quepamos todos. Los que votamos por la centroizquierda, los que no votan por la centroizquierda y votan por la derecha, los que votan por la democracia cristiana, los que el día de mañana van a votar por cualquier otra alternativa. El problema es que la centroizquierda chilena, y particularmente el PC, no quiere mirar esta realidad. Así como no quiere reconocer su historia, no quiere reconocer lo que fueron las gravísimas violaciones a los derechos humanos en los regímenes comunistas, que defendió y que todavía defiende, incluyendo Cuba, incluyendo Corea del Norte. Nosotros tenemos un partido comunista que todavía le escribe cartas de amor al régimen de Corea del Norte, cuando muere uno de sus jerarcas, que no quiere reconocer la realidad que se vive en Venezuela, con el 80% de la población viviendo bajo la línea de pobreza, con una crisis humanitaria desgarradora. Bueno, cuando uno tiene una izquierda que no es capaz de mirar la realidad, que no la quiere mirar, que no la quiere asumir, es muy, y sobre todo que finalmente tampoco quiere mirar el país donde vive, es muy difícil poder construir una sociedad, poder construir un contrato social, poder construir una constitución, un acuerdo social donde finalmente podamos sentirnos todos realmente integrados en igualdad de condiciones. Yo creo que ese es el desafío. Yo como persona que vengo de una cultura de izquierda, que hoy día me siento todavía parte de una centroizquierda democrática, yo me siento todavía parte de una cultura
socialdemócrata. Ojalá algún día Mauricio nos pueda contar qué es lo que es vivir en un país socialdemócrata verdaderamente. Bueno, yo me siento parte de esa cultura, de una cultura de centroizquierda democrática, pero tengo claro que hay un sector muy importante de la izquierda chilena que no es parte de esa cultura, que no se siente representado por lo que es la izquierda democrática en el mundo hoy día, y que no tiene ningún interés en construir un país donde esta inmensa porción que incluso llega a ser mayoría absoluta, como ha ocurrido en 2 ocasiones ya desde el año 2010 en Chile, tenga una cabida y tenga un lugar y sea un actor legítimo y reconocido. Yo creo que esa es parte fundamental del problema que está viviendo la sociedad chilena. Mientras en Chile, y con esto termino, mientras en Chile no haya finalmente la convicción en la izquierda de que no hay superioridad moral, de que aquí todos tenemos una igual legitimidad y un igual derecho a gobernar cuando ganamos elecciones y tenemos la misma obligación de ser oposición cuando perdemos elecciones, mientras eso no se aprenda, mientras eso no se asuma verdaderamente, en Chile yo sinceramente siento que estamos condenados a hacer lo que estamos empezando a hacer lamentablemente desde el estallido social. Una sociedad en crisis, una sociedad con instituciones desgarradas, con instituciones con una crisis de legitimidad muy fuerte, una democracia finalmente fallida, donde se acepta que las reglas de la democracia funcionan cuando gana un sector, pero no cuando gana el otro, donde hay sectores que buscan echar abajo un gobierno que ganó las elecciones legítimamente con mayoría absoluta en segunda vuelta. O sea, mientras no seamos capaces de resolver este problema, yo sinceramente veo muy difícil que podamos construir una sociedad y un Chile donde finalmente podamos tener un proyecto de país en común.